Bienvenidos a una nueva edición del podcast Economía y Realidad de Colprosi. Este día estaremos hablando sobre la financiarización en El Salvador. Hoy nos acompaña Carlos Hipólito López, doctor en Economía de la Universidad de El Salvador y también investigador. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos este día. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes. Para ir entrando como en materia sobre lo del tema, ¿podría explicarnos un poco acerca de qué se entiende por financiarización y por qué considera que es una fase clave del capitalismo contemporáneo? Financiarización nos referimos a la expansión de las finanzas en detrimento de el capital productivo. Bueno, el capital lo podemos dividir en dos importantes componentes. Uno que es el capital productivo, que cuando alguien adquiere un préstamo se inserta en el proceso de producción generando ganancia a través de ese mismo proceso. Y otro de los elementos de la división del capital es el capital rentista, que no se nutre de la producción, sino que se nutre a través de instrumentos financieros, a través del riesgo. Entonces, nosotros consideramos que ese capital que se nutre a través de instrumentos financieros en donde se comercializa el riesgo es el que está ganando mucha más preponderancia que el capital productivo. Entonces, cuando el capital productivo pasa a segundo término, ese gran auge del capital financiero rentista no productivo, a eso se le llama financiarización. Usted nos plantea que la financiarización no es la causa principal relacionada a la crisis, sino que es un efecto estructural de la caída que hay referente a la rentabilidad productiva. Con base en esto, ¿podría explicar como un ejemplo que se pueda entender, por así decirlo, de manera sencilla o histórico que exista? Sucede que cuando el capital busca obtener ganancias de la producción, se comienza a acumular una serie de ganancias y muchas de esas ganancias no encuentran de nuevo reinversión en el capital productivo. Entonces tienen que buscar salida hacia otros componentes, y esos componentes es la inversión en instrumentos financieros, por ejemplo, y la rentabilidad de esos instrumentos financieros no proviene directamente de la inversión productiva, sino que va extrayendo ganancias, valorizando de nuevo el capital sin que se participe en la producción. Entonces, este es un ejemplo claro de que hay un detrimento en la inversión productiva y estamos ante lo que le llamamos financiarización. Entonces, es claro, por ejemplo, en los países le vamos a llamar centrales o desarrollados o del norte, entonces tenemos una gran producción que no logra ser absorbida por la población local. Entonces lo que hacemos es buscar nuevo mercado. Entonces vamos a competir a otros países desarrollados o del norte, pero resulta que ahí también encontramos problemas porque la mano de obra es cara. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar otro lugar para venir y poner las fábricas, y ese lugar es lo que le llamamos la periferia o países del sur. Entonces ahí instalamos fábricas. Pero ¿qué sucede con ese tema? Entonces que los países extraen el valor por medio de la mano de obra y también flujos de capital. Entonces por eso es que ese flujo de capital sigue aumentando, y luego sumado al flujo de capital que no proviene del área productiva, se hace un enorme flujo. Entonces eso significa que el capital tiene que buscar dónde obtener rentabilidad, y esa rentabilidad no es posible en la producción porque la producción está a tope, digamos, hay mucho inventario, entonces busca salida. Entonces el capital busca salida forzosa, y la salida forzosa es buscar aquellos países que necesitan ese capital, por ejemplo los estados que no producen suficiente y que necesitan hacer importaciones de productos. Entonces las importaciones de productos solo las podemos pagar con las exportaciones mismas de un país para pagar sus importaciones o con deuda. Entonces es ahí donde entra el fenómeno de la deuda, y la deuda no es productiva, es generalmente gasto.
Ahora, con base en la investigación que usted ha realizado, se menciona sobre la ruptura del sistema de Bretton Woods como un punto de inflexión. ¿Por qué ese momento fue tan determinante para la expansión del capital financiero? Vamos a comenzar pensando en lo que es el dinero y qué es lo que representa originalmente el dinero. El dinero representa la expresión del valor de un bien. Nosotros tenemos un bien y lo queremos intercambiar, pero la persona que nos va a recibir ese bien no quiere el bien que nosotros tenemos. Entonces necesitamos buscar un equivalente del valor. Originalmente ese equivalente de valor fue el oro. Entonces, ¿por qué? Porque se calculaba cuánto trabajo se ocupaba en extraer oro y con base a ese trabajo se podía establecer el precio de cualquier otro bien. Es como el equivalente global del valor, el oro. Entonces, para que los bienes tengan correspondencia con el dinero, tiene que estar respaldado. Y ese respaldo, como se dijo, fue el oro. Pero ¿qué pasa si nosotros ya no respaldamos nuestra producción con oro, nuestra emisión de dinero? O sea, porque el oro fue sustituido y los bancos dijeron, bueno, aquí tenemos oro, pero no lo podemos andar circulando. Entonces sustituyámoslo por un papel o por otro tipo de metal más barato y lo vamos a respaldar siempre con oro. Entonces ese es el patrón oro. Lo respaldamos y sale a circulación el dinero, el papel moneda. Pero ¿qué pasa si el papel moneda no tiene correspondencia con el respaldo de oro? Entonces resulta que lo que se está produciendo con la impresión de dinero es una falta de correspondencia entre lo que hay en circulación y la producción real. Pero ¿qué sucede si ese dinero ahora lo declaro libre? O sea, originalmente desde 1945 a 1971 fue respaldado la emisión del dólar con oro, pero en 1971 se rompió ese acuerdo porque resulta que la cantidad de oro era insuficiente para respaldar la cantidad de dólares. ¿Por qué razón? Porque había un exceso de dólares generado por el Plan Marshall para reconstruir Europa, las guerras de Vietnam, las guerras de Corea. Entonces eso convirtieron al país de Estados Unidos en un país deficitario. Antes tenía superávit, pero ahora ya no. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos ahora imprimir más dinero que ya no tiene respaldo en oro. Pero resulta que el oro estaba siendo custodiado por los Estados Unidos, el oro de todos los países, porque Estados Unidos venía y en 1944, por acuerdo de varios países, dijeron, el dólar es equivalente al oro. En 35 dólares va a ser una onza, porque había respaldo. Pero ya en 1971 ya no había respaldo. Y entonces, por ejemplo, Francia dijo, mire, devuelvan mi oro. ¿Cómo iba a hacer ese país para devolver todo el oro a cambio de los dólares si no tenía suficiente respaldo? Entonces dijeron, rompemos los acuerdos. Ahora que rompemos los acuerdos, el dólar va a quedar flotando y vamos a poder imprimir seguir imprimiendo. Entonces, esos acuerdos son muy importantes porque representan la liberalización del tipo de cambio. La moneda ya no tiene respaldo. ¿Cómo contribuyó la liberalización financiera y la innovación a que el capital ficticio creciera más rápido en la economía real? Como decíamos, hay un hecho importante que es la liberalización financiera y los tipos de cambio. Entonces, ahí hubo un acuerdo muy importante que es el acuerdo sobre los precios del petróleo. Ahora, ¿cómo si Estados Unidos viene y dice, mire, ya no voy a respaldar con oro, ¿cómo hago para que la moneda siga siendo una moneda de referencia mundial? Pues entonces hacen un acuerdo con los países petroleros y recordemos que el petróleo es una materia prima fundamental en toda la industria. Entonces hacemos un acuerdo y todo país que quiera comprar petróleo tiene que ser pagado en dólares. Entonces vienen todos los países y dicen, la moneda que yo debo tener como reserva debe ser el dólar. Y entonces comienzan los tipos de cambio
a hacer su trabajo. Entonces hay especulación con los tipos de cambio, hay crisis de tipos de cambio. Entonces eso exacerbó ese tipo de transacción. Pero además, los países petroleros son países excedentarios en moneda, en dólares, y necesitan dónde invertirlo. Y Estados Unidos, por otra parte, se había convertido en un país deficitario. Entonces viene y le dice, mire, yo aquí tengo una propuesta, voy a crear títulos de deuda y se los vendo y ustedes tienen respaldo del Estado, de los títulos, de los bonos del Tesoro, para que ustedes lo compren. Vienen los países excedentarios de dinero, compran los títulos de deuda y entregan sus dólares. Entonces, dólares a cambio de títulos de deuda. Entonces, ahí se observa porque esos títulos de deuda son capital ficticio. ¿Qué es lo que entendemos por capital ficticio? No vayamos a creer que capital ficticio es capital procedente del narcotráfico, como algunas personas creen. No, capital ficticio es aquel capital que no se origina en la producción, sino que se alimenta de ganancias fuera de la producción. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted le dan un préstamo bancario, le dan $10,000, por ejemplo, y le dicen, mire, pero le vamos a cobrar una comisión, y le quitan un 2%, entonces son $200. Entonces, esos $200 no se han extraído de la producción, sino se han extraído del salario de los trabajadores, un salario que ya participó en el proceso de producción, pero ahora es como parte de la riqueza individual y se expropia, podríamos usar esa palabra, ¿verdad? Entonces, se extrae de la población, entonces no es del proceso productivo. Entonces, ese tipo de ganancia se llama capital ficticio. Y toda ganancia que va sobre títulos valores, por ejemplo, que yo comprometo flujos futuros de producción, esos flujos no los he ganado. Entonces eso cuenta. Eso cuenta como capital ficticio. Entonces, todo lo que no se nutre de la producción se le llama capital ficticio. Entonces, decíamos, Estados Unidos recibe esos títulos de deuda que se califica su rentabilidad como ficticia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque agarro los títulos de deuda, agarro los dólares y los presto, los vuelvo a prestar. Entonces, yo pago a los países excedentarios, digamos, una tasa del 5 y yo los presto al 7. Pero esa deuda, esa ganancia todavía no se ha generado, porque generalmente es para gasto del Estado, es lo que le llamamos deuda externa de los países deficitarios. Y desde su perspectiva, ¿qué papel ha jugado el dólar en consolidar un sistema de hegemonía financiera global? ¿Y qué implicaciones tiene eso para las economías pequeñas como las que tenemos aquí en Latinoamérica? El dólar es la moneda de referencia por el hecho de que fue respaldada para adquirir la principal materia prima, que es el petróleo. Entonces, con eso se hizo una moneda que le llamamos cuasi mundial. No mundial porque no en todos los países podemos utilizarla como moneda de cambio, pero sí se usa de referencia y es la principal reserva de divisas que anda alrededor del 60% mundial. Entonces, cada vez que una persona, ya sea natural o jurídica, quiere hacer una compra, tiene que pagar por hacer ese cambio. Cada vez que incluso nosotros, como país dolarizado, queremos hacer una transferencia bancaria de un banco internacional hacia un banco local, tenemos que pagar. Entonces, todo eso que se paga es capital ficticio porque no es productivo. Entonces, hace que el país que domina el dólar, o sea, el país que emite el dólar, o sea, los Estados Unidos, obtenga una gran cantidad de ganancias. Pero además, además de las importaciones, todas las deudas se pagan en dólares. Pero hay una cosa importante en todo esto, que es la clave para ver por qué razón el dólar tiene un papel preponderante. Es que Estados Unidos es un país sumamente deficitario y eso todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo hace Estados Unidos para pagar sus importaciones? Pues lo hace a través de extraer el dinero de los demás por medio de la deuda y además por medio de su máquina
de hacer dólares. ¿Y qué paga él a cambio? Pues no paga nada porque no tiene que hacer tipo de cambio, no tiene que pagar por ese cambio de moneda, sino que a él le tienen que pagar. Entonces el dólar sirve para financiar ese déficit comercial que tiene Estados Unidos. El déficit comercial trae como consecuencia también un déficit fiscal, porque el Estado no puede pagar sus gastos excepto con financiamiento. Entonces está muy relacionado. Y entonces el dólar tiene un papel muy importante porque permite la financiación del déficit fiscal de los Estados Unidos. Si nosotros vemos la tendencia, el déficit cada día aumenta más en los Estados Unidos y lo único que crece es lo que le llamamos la balanza de rentas o la balanza de servicios, que es por ejemplo el cobro de regalías, el cobro de usos de marcas, el cobro de servicios. Por ejemplo, una marca que nosotros sabemos que aquí puede costar $6 producir una camisa, allá nosotros la vemos que cuesta $80. Entonces está relacionado con una transferencia de mano de obra y una transferencia por el uso de marca, una transferencia de servicios. Entonces la producción decrece y crece la balanza de servicios, pero el déficit aumenta porque no alcanza a cubrirlo. Entonces el dólar es el combustible que nos ayuda para lograr financiar eso. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hasta que el dólar sea eliminado. El dólar no va a ser eterno. Nosotros sabemos que los imperios o países dominantes no son eternos. No sabemos cuándo, quizás dentro de 1000 años o pues no creo que tanto se tarde, porque el imperio que más tardó fue el Imperio Romano, que se dividió como en el año 300 y luego se formó otro imperio, el bizantino, que es como la ramificación del Imperio Romano, que duró otros 1000 años. Entonces el imperio ahorita, la economía dominante le vamos a llamar, no le vamos a llamar imperio, sino economía dominante, pues no lleva mucho tiempo, llevará 100 años, digamos. Carlos, y usted nos introduce el concepto de financiarización subordinada. Sí. ¿Con esto qué significa exactamente y cómo podría diferenciarse del proceso que ocurre con las economías del norte? Financiarización subordinada nos referimos a que en los países del sur o la periferia el capital no opera igual que en los países del norte. El capital en los países del norte busca salida y busca dónde revalorizarse y se coloca por medio de la deuda externa, por medio de los créditos al consumo, por medio del crédito a la misma economía, a las personas. Bueno, pero en el caso de los países periféricos, ellos no tienen suficiente excedente para prestar. O sea, que en vez de que el capital busque dónde revalorizarse, el capital ficticio, lo que sucede es que buscamos capital productivo para poder pagar los préstamos que vamos a hacer. O sea, el capital no sale, sino que la mayoría de veces entra, porque es el capital de las economías centrales que está buscando revalorizarse. Y entonces así nosotros vemos un montón de préstamos que se dan y que es la búsqueda del capital del norte para obtener rentabilidad. Luego tenemos que los créditos, la mayoría de créditos de los países del norte son créditos que son invertidos posiblemente en fábricas o en créditos al exterior, mientras que las economías periféricas son créditos al consumo. Entonces, si nosotros vemos la situación de todo Centroamérica, la mayoría de deuda de personas está muy endeudada con tarjetas de crédito y buena parte del salario es pagado, es devuelto. Pero veámoslo más claro en el caso de El Salvador, cuando nosotros recibimos remesas. ¿A dónde van a parar esas remesas? Es la pregunta fundamental. Pues van a parar la mayoría al consumo. ¿Y de dónde se originan esos productos que consumimos? Vemos zapatos, vemos ropa, vemos gorra y vemos un montón de cosas que son marcas extranjeras. Entonces sucede que vienen las remesas y al rato se va de nuevo el capital. El mismo capital que viene en remesas viene y sale de nuevo como pago
por esos por los artículos por los extranjeros. artículos exactamente. Entonces ahí se está nutriendo. Entonces es un proceso de recibir dinero y enviar dinero. Entonces, si bien es cierto, las remesas están financiando el consumo, pero el consumo extranjero. O sea, la ganancia prácticamente es extranjero. Así es, entonces es una financiarización subordinada, porque es dirigida, los beneficios se trasladan a los países centrales. Carlos, ¿cuáles son las principales manifestaciones de esa financiarización subordinada en América Latina? Y podríamos decir de que se trata de una nueva forma de dependencia. Las manifestaciones de esa financiarización, primero es la deuda externa. Claro. Entonces, desde 1980 se han visto diferentes crisis de deuda. México, Argentina, Chile. Bueno, y podemos incluso decir que El Salvador cada vez aumenta más la deuda externa. No es un fenómeno solamente de El Salvador, pues es un fenómeno a nivel de América Latina y de países periféricos. Del norte hay unos, pero hay varios países endeudados también. O sea, no quiere decir que sea un fenómeno exclusivo la deuda de la periferia, pero las crisis se dan más en los países periféricos. Entonces, ¿por qué decimos que es capital rentista ficticio? Porque la deuda generalmente la pagan los estados. Una buena parte de esos préstamos lo paga el estado. Y el estado obtiene sus ingresos de los impuestos. Entonces el estado no es productivo, hablando genéricamente, sino que los que son productivos es el sector privado. Entonces, si nosotros tenemos remuneración del Estado, estamos extrayendo una parte de la producción a través de los impuestos, ¿verdad? Es esa deuda que nosotros estamos pagando se va a dejar de utilizar en proyectos que beneficien a las personas. Entonces, por eso es que es complicado, porque aparentemente cuando nos endeudamos estamos atendiendo proyectos de inversión, pero si lo utilizamos para consumo, pues eso es lo que genera mucha crisis. Luego tenemos otras manifestaciones subordinadas, como por ejemplo el crecimiento del crédito al consumo. Entonces, si nosotros miramos las tendencias de todo Centroamérica, de los países como México, Argentina, las tendencias es que lo que más crece es el crédito al consumo y no el crédito productivo. Y eso lo revelan todos los datos del Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que hay un cambio de comportamiento en la sociedad. Ahora no vamos a la producción, sino que vamos al consumo. Pero el consumo, las personas no generan ganancia. Ellos tienen sueldos. Entonces lo que significa es que nosotros vamos a extraer una parte del sueldo. Me refiero a nosotros, si estamos obteniendo renta, ¿verdad? Del capital. Rentas en este caso le llamamos al interés. Entonces estamos extrayendo una parte de la remuneración de los trabajadores. Y el trabajador en un primer momento dice, bueno, pero esto va a ser beneficioso porque yo voy a obtener un carro, voy a ir a darme unas vacaciones. Entonces siente alegría en el momento que se lo dan, pero va a pasar años y años pagando y generando un pago de intereses que lo disfrutó en cierto momento, sí, pero ahora está condenado a seguirlo pagando y que su salario se vea disminuido en su capacidad adquisitiva, y entonces va a tener que descuidar ciertos componentes de su vida diaria, como son los pagos de colegiaturas, los gastos médicos. Entonces todas esas cosas se ven disminuidas en su capacidad de hacerle frente a sus costos de vida. Entonces esa financiarización subordinada, como extrae valores más de las personas que de la parte productiva, entonces hace que la base, o sea, las personas disminuyan en algún momento su nivel de vida. Entonces, pero como las personas no pueden seguir pagando muchas veces porque se atrasan una o dos cuotas, entonces resulta que a eso le llamamos una evasión de las bases. Las personas
no pueden pagar, las empresas no pueden pagar y entonces se destruye el capital. ¿Cuál capital se destruye? El capital que se prestó, porque ahora que ya no podemos cobrar, entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperar ese capital? Se destruye para que otros capitales puedan sobrevivir. Y es en ese momento que se dan las crisis. Entonces, hay una crisis subordinada, lo podemos ver en el crecimiento de la deuda, en el crecimiento de los consumos de los hogares y en el crecimiento de los instrumentos financieros. Si nosotros vemos el comportamiento a nivel mundial de los derivados y de los títulos que están controlados en bolsa, representan un 80% de el PIB mundial. Pero cuando comparamos los títulos que no están comercializados en bolsa, sino que esos títulos que se hacen en negociaciones privadas representan 8 veces el Producto Interno Bruto Mundial. O sea que hay 8 veces dinero en el mundo que lo que hay en producción. Entonces, la financiarización se manifiesta en eso, en un crecimiento desmedido de los instrumentos financieros. Hace un momento estábamos hablando también sobre las remesas y bueno, en su análisis usted muestra que en el caso de nuestro país hay una fuerte dependencia hacia estas y también del crédito al consumo. ¿Cómo se conecta eso con la idea de subordinación financiera? Como lo expresamos, los productos que se están consumiendo son marcas extranjeras. Entonces, las remesas vienen y vuelven a salir por medio del pago. Pero resulta que como es insuficiente lo que nosotros exportamos, nos financiamos con una parte de estas remesas, pero aún así no alcanza, porque la producción es insuficiente. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos seguimos endeudando. Las empresas se endeudan con empresas extranjeras. El Estado tiene necesidad de buscar fondos. ¿Por qué el Estado tiene necesidad de buscar fondos para financiarse? Pues porque hay pocos impuestos, o sea, pocos en el sentido de que el fondo de impuestos es insuficiente para financiar los gastos del Estado. ¿Y por qué es insuficiente? Pues vamos a decir que es la evasión. En este momento no estamos enfocando problemas de evasión, estamos enfocando problemas de falta de crecimiento económico. Entonces, un país cuando más crece, pues tendrá más impuestos para hacer frente a sus gastos. Entonces, y el crecimiento económico está relacionado siempre con la producción de bienes y servicios. O sea, la producción no solamente quiere decir un proceso industrial, también se refiere a procesos complementarios como la comercialización y los servicios complementarios, pero están todos enfocados a el proceso productivo. También en su análisis usted mencionaba que, bueno, hablaba mucho de la maquila y la baja productividad de esta. ¿Podría profundizar un poco más en cómo la estructura productiva de nuestro país refuerza ese patrón de dependencia financiera? Sabemos que las maquilas tienen un objetivo, eh, el, el hecho de crear leyes especiales como la ley de zona franca y la ley de servicios internacionales, incentivar que las empresas extranjeras vengan a invertir al país. Eso está bien. Ahora, si la maquila se enfoca en productos intensivos en mano de obra y bajos en tecnología, los salarios serán bajos. Pero resulta que cuando los salarios son bajos, por ejemplo, una maquila textil, vamos a colocar, a decirlo claramente, y no es un invento mío, porque el salario de la maquila es menor que el salario del comercio y de los servicios. Entonces, es menor. Entonces, lo que sucede es que lo que estamos aprovechando únicamente es la mano de obra y no la compra de materias primas locales. El objetivo debería ser, así como lo dice la Ley de Servicios Internacionales de El Salvador, que haya una transferencia tecnológica. Pero el problema de la maquila es que no hay transferencia tecnológica. Entonces seguimos dependiendo, porque mientras nosotros no tengamos desarrollo tecnológico, pues vamos a seguir dependiendo de salarios bajos. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar aquí? Con la maquila, un desarrollo de otro tipo,
pero ¿cómo podríamos hacer para desarrollar si las personas, la mano de obra que hay no es calificada? Pues solamente hay una manera: inversión en educación, inversión en que la gente se prepare y pueda aspirar a puestos de mayor nivel que no sea maquila textil. Entonces la maquila textil viene, como dijimos, paga por un contrato un precio bajo a la empresa local, paga un precio bajo, o sea, el empresario local no puede por sí mismo venir y decir, voy a subir los salarios, porque su margen es poco. Entonces, ¿qué se hace? Esa mano de obra se traslada al exterior. Entonces, si yo invierto una hora de trabajo en la producción textil, la puedo pagar aquí a 1.50, que más o menos es el salario, y la traslado hacia el exterior. Pero el costo de la mano de obra del exterior es $15, por ejemplo. El salario mínimo 8.50 en algunos estados de la Unión de Estados Unidos, digamos. Entonces, todo ese diferencial entre 1.50 y 15 se traslada. Entonces, pero van inmersos ahí ese traslado de valor. Entonces, allá puedo vender a $80 y puedo compartir con el trabajador de aquella zona un salario mucho mayor. Y digo, mire, mi productividad es buena porque estoy agregando servicios por $15, pero en realidad la producción, el valor productivo fue agregado en el país periférico, porque es aquí donde se maquiló ese producto. Entonces hay una transferencia tanto de valor por medio de la producción y valor por medio del flujo también. Entonces, porque el flujo se traslada hacia el país del norte. Entonces, por eso le llamamos que es subordinada, porque tanto la subordinación viene en dos vías. Uno que es la externalización de la producción, que significa que traslado la producción a los países del sur, porque la mano de obra es barato, extraigo el valor y me lo traigo a los países del norte y vendo aquí caro el producto. Y por eso muchas marcas es prohibido vender donde está la fábrica. Si yo quiero ropa o artículos de esa marca, tengo que traerlo de otro lado. Entonces, porque no podemos venir y la fábrica aquí distribuir. En muchas situaciones sucede así, ¿verdad? Entonces se traslada el valor. Y además, perdón, el otro aspecto es el aspecto de obtener el valor de parte de los trabajadores. O sea, venir, ellos ya recibieron su salario y ahora extraigo una parte de ellos a través de comisiones e intereses por préstamos. Otra cosa bastante interesante sobre su análisis es cómo describe las crisis, que pues estas no eliminan el problema, sino que lo llegan a profundizar, como por ejemplo la del 2008 o las latinoamericanas de los 80. ¿Qué nos enseñan estas crisis sobre las contradicciones del sistema que tenemos actualmente? Lo que nos enseñan las crisis es que son frecuentes, o sea, son cíclicas, se repiten una tras otra y que en esa crisis hay una destrucción de capitales. Hay unos capitales que no resisten esa baja y de rentabilidad y son eliminados. Y eso permite reconvertir el proceso y que otros capitales vengan y comiencen el proceso. Entonces, el problema es que los capitales muchas veces que están sobreviviendo son capitales financieros. Veamos el caso de la crisis del 2008, del 2009. Entonces, ¿cómo es que se produce una crisis? Alguien puede decir, bueno, es la crisis de las hipotecas. Sí, pero nosotros lo que estamos diciendo es que ese fenómeno de las hipotecas es una expresión, no es en sí la causa. Porque decimos, es que la manipulación de las tasas de interés, sí, pero eso es como una medida compensatoria para tratar de frenar la crisis, ¿verdad? Pero las crisis siguen siendo recurrentes. ¿Por qué? Porque el capital no encuentra dónde obtener su ganancia, entonces la obtiene una parte en la producción y ya no hay donde más meter capital en el proceso productivo. Nos venimos a las hipotecas. Entonces decimos, bueno, ya le prestamos a un montón de gente aquí sobre las casas y ya no hay dónde.
Entonces venimos y las casas las revalorizamos. O sea, comienzan a haber una explosión de precios. Y cuando hay una explosión de precios, venimos y refinanciamos y le damos más dinero a la gente. Pero ¿qué resulta cuando hay más dinero? Entonces va a comenzar a haber cambios en las tasas de intereses, a aumentar. Y con el aumento de las tasas de intereses, la gente tiene menos capacidad de pago porque tiene que pagar más intereses por los préstamos. Disminuye su capacidad. Y entonces viene y tiene ya problemas hasta de vida. Ya no puede comprar su comida porque ya tiene que dedicar una parte mayor al pago de su casa. Entonces, cuando ya tiene problemas de vida, hay un detrimento en la producción, un detrimento en el consumo. Entonces produce la crisis, y como esto es frecuente porque el problema sigue siendo la falta de rentabilidad productiva, entonces lo que nos deja como lección es que tenemos que buscar cómo paliar o aminorar los efectos de estas crisis, porque parece que continúan siendo recurrentes. Bueno, aparentemente tenemos una crisis en el 2019 del COVID. Bueno, digo aparentemente que es del COVID, ¿verdad? Pero en realidad hay un fenómeno subyacente siempre, que es la falta de rentabilidad productiva. Carlos, llegamos a la parte ya final de nuestra entrevista y quisiéramos consultarle qué alternativas o qué políticas considera usted que podrían revertir o también mitigar los efectos de la financiarización subordinada en países como el nuestro. Yo diría que una de las cosas importantes es el control sobre el capital ficticio. Entonces, ¿cómo podríamos controlar el capital ficticio? Hay muchas negociaciones que se dan fuera de bolsa. Entonces tendríamos que tener algún control sobre ese tipo de negociaciones, sobre capital que se da fuera de la bolsa, o sea, fuera de la mesa, digamos, fuera de control. El Estado tiene que desempeñar un papel de supervisión para evitar fraudes financieros, un papel eh, muy fuerte para que ese capital que no está controlado no sea excesivo en relación a la producción. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Es buscar que un cambio de mentalidad en las personas, no solo dirigirnos al consumo, porque bien, tenemos bien, si bien es cierto, el consumo es necesario, pero es muy distinto consumir en una taza de barro, digamos, barata, que en una taza de plata. Entonces, aunque siempre me suple una necesidad, pero la taza de plata es mucho más cara. Entonces, si nosotros tenemos una visión consumista, entonces nos gastamos el dinero en una taza de plata. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad desde los años de primaria, que las personas tienen que buscar satisfacer necesidades y dejar de un lado muchas veces el lujo, el gasto suntuario, podríamos decir. Entonces el crédito dirigirlo hacia procesos productivos. Entonces toda empresa que necesite capital de trabajo para un proceso que nos generará producción o que está relacionado con la producción debe ser incentivado. Y todo crédito que es destinado al consumo debe ser mucho más estricto para que no haya erosión a la base. ¿Qué quiero decir? Que la persona que va a pagar se garantice que lo va a poder hacer en el transcurso de la vigencia de ese crédito, y no solamente por valorización de activos, por ejemplo, una casa costaba $100,000 y ahora la revalúo y cuesta $500,000 y quiero prestar sobre 500,000. En realidad la persona tiene esa capacidad de pago. Eso es lo que tenemos que revisar. El crédito debe de estar destinado más a procesos productivos que a consumo. Y luego una parte muy importante es cambiar la naturaleza de la maquila. Aunque bien la ley dice que vamos a incentivar la transferencia de tecnología, es muy poca la transferencia que se da, pero eso es también porque la población no está preparada. Entonces, ¿cómo vamos a venir a invertir, a esperar una inversión de una empresa en tecnología si las personas que están aquí no saben de circuitos, no saben de electricidad, no saben trabajos técnicos? Entonces estamos destinados a vivir bajo
maquila textil. Entonces necesitamos un cambio también educacional, más empuje en la educación, más empuje en el gasto social, siempre controlado. Me refiero al control, no solo vamos a tirar el dinero y endeudarlo más, sino que tiene que ser un cambio controlado, que la efectividad sea buena. Entonces creo que vamos por la educación, el control del capital productivo y algo importante, la negociación con las empresas maquileras para que los salarios sean los adecuados, ¿verdad? Entonces, aunque, bueno, sabemos que eso es muy difícil porque hay muchos países que tienen salarios más bajos que El Salvador, ¿verdad? Entonces, la maquila textil va a emigrar a esos países, pero la maquila tecnológica no, porque la maquila tecnológica busca conocimiento. Entonces, ahí creo yo que hay varios puntos para trabajar. Carlos, muchísimas gracias por compartir con todos nuestros seguidores sobre esta tesis doctoral de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Abarca un tema muy interesante para nuestro país y también para su futuro. Y les invitamos a todos a estar pendientes de las redes sociales de Colproce. Compartan y también comenten sobre Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Hasta pronto.